Bienvenidos al podcast Escucha y Emprende. Mi nombre es Ranier Chico, fundador de somosimpulso.com, y junto a Félix Bolívar te compartiremos las claves para emprender como freelancer y trabajador remoto. Además, te comentaremos la actualidad del emprendimiento, la innovación y lo que ocurre e impacta a los negocios en América Latina. Estimados, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 159 de la tercera temporada del podcast Escucha y Emprende, esta guía para emprender como freelancer o trabajador remoto. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Hola, estimado. Por acá soleado en Bogotá, como te comentaba antes de que empezáramos a grabar, soleado y bueno, subiendo un poquito la temperatura. Bueno, en este episodio decidimos condensar como las buenas prácticas precisamente para trabajar desde casa, ya que, bueno, ya sabemos que el 2020 fue un catalizador precisamente para que aquellas personas que nunca habían trabajado desde casa, sea de manera remota o para un freelancer, un trabajador autónomo o independiente, comenzaran a tener que inevitablemente trabajar dentro de su casa, ¿no? Entonces, si estás escuchando este podcast, seguramente estás trabajando remoto desde tu casa, y como buena parte de la población mundial, pues bueno, a muchos les ha afectado precisamente eso, el hecho de tener que trabajar desde casa porque nunca lo habían hecho o si lo habían hecho había sido algo como muy esporádico, como muy puntual, y sabemos bastante bien que trabajar a distancia de manera remota y específicamente desde la casa no es sencillo. Nosotros trabajamos en las distintas modalidades, ya sea mixta, distribuida o remota, a distancia, desde el año 2012 me parece. Así que bueno, ya hemos pasado por distintas etapas y sabemos lo que significa y el gran desafío que requiere para mucha gente, para muchas personas que no están acostumbradas. Así que bueno, decidimos armar este episodio para compartirles consejos, recomendaciones, buenas prácticas y también la importancia de los equipos que utilizamos para trabajar, y como siempre aclaramos, independiente del área en la que te desarrolles o en la que trabajes. No importa si estás en el área de tecnología o no, en este momento difícilmente no haya una profesión o área en la que necesite de la tecnología. Y cuando digo necesite la tecnología, también son cómo utilizar esa tecnología de la mejor manera. Y por supuesto arrancamos por allí. ¿Cuáles son esas buenas prácticas para trabajar desde casa? Yo coloco dos y así vamos alternando, Félix. Seguramente tú tienes ahí varias, pero en todo caso yo arranco siempre por la comunicación. La comunicación anticipada, detallada, clara con tu entorno, es decir, con tu familia o con roommates, dependiendo cuál sea el sitio donde vivas. Es muy importante que si vives con otra persona, sea una, dos, tres, mil, sea la cantidad que sea, las otras personas tengan muy claro que tú vas a trabajar desde casa y cuál es ese horario de trabajo que justamente va muy alineado a ese primer punto. No es solamente decirle a la persona, mira, a partir del día tal, y por eso digo comunicación anticipada, no que de repente llegue un día y te vea en un medio de una reunión en la sala, porque la otra persona, si no se lo comunicaste, pues no tiene por qué saberlo. Entonces, es importante esa comunicación con el entorno de forma anticipada y detallada para que el familiar o la pareja o los amigos o lo que sea entienda cuál es tu momento de trabajo, porque para eso también necesitamos concentración. Entonces es importante esa comunicación detallada y anticipada y establecer un horario para realizar nuestra jornada laboral. Sí, es correcto, estimado. También en comunicación estaría que es bueno definir anticipado qué herramientas vas a usar de comunicación. Tenemos muchísimas, ¿no? Que nosotros hemos mencionado montones de veces acá, pero digamos específicamente para la compañía que vas a usar. En herramientas, por ejemplo, ¿qué herramientas de colaboración vas a usar? Ya sea si es, por ejemplo, Google Drive o Office 365, por poner un par de herramientas, pero eso es otra cosa que también hemos mencionado. Esas dos cosas, de entrada, definirlas con el equipo. Si es que ya el equipo no las tiene, posiblemente ya el equipo las tiene definidas. Como tú decías, los horarios son importantísimos. No es tanto la conexión, sino en todo caso sería más bien lo contrario, la desconexión del trabajo. Porque al estar en tu casa,
y no estar en el sitio de trabajo es un poco más difícil apagar ese switch de que, bueno, ya terminó la jornada por hoy y ya voy a hacer otras cosas. En esa desconexión, tú también puedes establecer, digamos, metodologías como nosotros hemos mencionado acá, como los 25 minutos del Pomodoro y ese tipo de cosas, como para, digamos, hacer rupturas cortas que te permitan, wow, no hacer una jornada demasiado extensa que al final te deje muy cansado, pues. Sí, yo eso lo resumo, ese punto que mencionas totalmente alineado, lo resumo siempre como enfócate en jornadas de trabajo intensivas y cortas. Es decir, puedes realizar de 1 a 3 horas de trabajo profundo que requiera mucha concentración, que requiera como que el 100% de tu cerebro esté allí concentrado en eso, ¿no? Y para muchos ese secreto alrededor del tema de ese enfoque en esas jornadas o en esos tiempos de productividad es que no olvidar esa famosa regla de que el 20% de tu energía, en este caso, en el trabajo y el 80% en la recuperación y en la superación personal de ese 20% que ya, entre comillas, gastaste o invertiste en el trabajo. Esa regla 80-20 que la podemos aplicar para muchas cosas, en este caso va alineado hacia allá. Repito, 20% de tu energía en el trabajo y 80% en la recuperación y en la superación personal. Eso es muy importante, sobre todo cuando estamos en casa. Otro punto importante que va alineado sobre todo con el lugar. Recordemos que, volvemos al mismo punto, se trata de tu casa y tu casa puede ser una habitación, porque lo sé de primera mano, somos además no solo trabajadores remotos, independientes y freelancers desde hace bastante tiempo, sino que además somos venezolanos migrantes, así que la situación de un migrante también se incluye allí de alguna manera, añade un poco más de elementos o desafíos, ¿no?, que se suman. Entonces yo sé perfectamente lo que es trabajar o vivir en este caso en una habitación o en un anexo o después en un departamento o incluso en una casa. O sea, el espacio de trabajo es fundamental. Es importante, o por lo menos para mí lo es, y siempre recomiendo que así sea, que identifiques el mejor lugar en ese espacio donde tú vives para tú trabajar. ¿Y cómo se hace eso? Moviéndonos. Es decir, hoy, si te apetece, trabaja, por ejemplo, que no sería la recomendación más amplia, pero puedes trabajar en la habitación. Si vives en una habitación, bueno, trabaja en distintos lugares de la habitación, cerca de una ventana, lejos de una ventana, más cerca de la puerta, en una esquina. O sea, muévete allí para identificar cuál es el sitio que para ti, porque no para todos es el mismo, que para ti es más cómodo, donde te sientes mejor, más concentrado o con mayor iluminación o con mayor ventilación. O sea, todas esas cosas suman, aunque parezcan tontas, no lo son. Entonces es importante definir ese lugar que vamos a utilizar para trabajar y que, ojo, no necesariamente tiene que estar escrito en piedra, que bueno, identificamos en un momento del año, porque también puedes vivir en un lugar donde hay distintas temporadas. Entonces, bueno, quizás en la temporada de calor, de verano, es mucho más sabroso trabajar cerca de la ventana, porque nos pega mayor cantidad de ventilación y hay más aire allí. Pero de repente en otra jornada del año donde hay mucho frío, más bien nos conviene estar más lejos de la ventana precisamente por la misma razón. Entonces es importante identificar, yo siempre digo, por lo menos 2 lugares en ese sitio, por más pequeñito que sea, 2 lugares donde puedas estar con lo mínimo necesario para poder trabajar. Eso yo creo que es vital cuando se trabaja desde casa. Y ese punto de dónde trabajar en ese espacio, y por qué menciono también 2 lugares, es porque otra recomendación es que no trabajes siempre sentado. Es importante alternarnos, es decir, podemos trabajar media jornada de pie y media jornada sentado, o simplemente con tiempos más cortos, unas 3 horas sentado y luego unas 2-3 horas de pie, con esos intervalos de descanso que mencionamos, cada 25, cada 30, cada 40, cada 50 minutos, para movernos, para mover el cuerpo y evitar lesiones, que al final del día es muy importante también evitar esas lesiones y en todo caso mantener la concentración en lo que estamos haciendo. Oye, estimado, quería comentar, o sea, una de las primeras cosas que se debe tomar en cuenta cuando estamos remotos, sobre todo, que es sobre comunicar. Es decir, sobre todo cuando estás trabajando
vía un chat, Slack, Mattermost, o incluso cuando estás hablando de manera remota que no puede que no estés viendo a tus compañeros las expresiones faciales o no sabes si entendieron todo lo que tú dijiste. Y también ocurre en equipos multidioma, pero igual puede ocurrir incluso hablando el mismo idioma de que alguien no entendió lo que tú dijiste o no entendió la idea completa. Entonces es importante sobrecomunicar, pues repetirlo si es necesario. Bueno, haces una pequeña llamada con esa persona aparte y lo explicas hasta que es claro que esa persona lo entendió. Y como comentabas tú, el ambiente de trabajo es súper importante para no tener interrupciones, y ser claro si vives como comentabas tú, estimado, si vives con tu familia o alguien, ponerle claro que en tales horarios vas a estar ocupado para que no haya interrupciones y si estás en una llamada sea incómodo, pues. Aunque hay herramientas también para eso, creo que estuvimos probando una hace unos 2 o 3 meses que hace como una especie de cancelación de sonido por vía software que es bien interesante, ¿no? Es una herramienta de pago, no recuerdo ahorita el nombre, no sé si tú la tienes por allí. No la tengo ahorita así de memoria, pero sí, o sea, al final del día es siempre buscar como ese kit de herramientas y ahorita justamente vamos a pasar a eso, ¿no? A cuáles son esas recomendaciones a nivel de equipo, o de equipos más bien. Pero en todo caso sí es importante establecer, tal como dice Félix, cuál es ese kit de herramientas que es como esa navaja suiza mínima necesaria para que tú puedas trabajar, ¿no? Yo vuelvo un poco al tema de trabajar en la casa porque sé que no es sencillo y es mantener de alguna u otra manera la planificación de tus actividades en tareas pequeñas y medibles. Hay muchas prácticas que puedes seguir para esto y seguramente en otro episodio ahondaremos precisamente en cuáles son esas prácticas, pero en todo caso, una de que yo vengo siguiendo ya desde hace varios meses, he intentado cambiar, buscar cuál me funciona mejor, no todo el tiempo funciona la misma, etcétera, pero desde hace como 6 meses estoy utilizando una que es tratar de en la medida de lo posible de que no sean más de 6 puntos, 6 tareas, 6 actividades, como lo quieras ver, por día. Y esas actividades se definen no en la mañana cuando te sientas en el computador, no. Se definen el día anterior, cuando ya finalizas la jornada del día, digamos, lunes, antes de tú cerrar el computador y levantarte, ahí en ese instante tomas tu agenda o tomas tu Google Keep o la herramienta que utilices para llevar ese to-do de cosas y ahí colocas en orden de importancia cuáles son esos 5 o máximo 6 puntos para el siguiente día. Los escribes, es muy importante o idealmente que los escribas en un papel. Ya hemos hablado la importancia que esto tiene en otros episodios. Y bueno, perfecto, los escribiste y ahora sí, cerró la jornada, cierras todo y te vas a hacer algún otro tipo de actividad. ¿Cuál es ese otro tipo de actividad? Bueno, es complicado y sobre todo en una circunstancia de pandemia, a todos nos pasa, somos víctimas si se quiere de las circunstancias también. Nos afecta emocionalmente el hecho de estar tanto tiempo en casa, eso nos afecta el hecho de no poder ir a los lugares donde uno quiere, no poder salir cuando uno quiere, sobre todo cuando tú tenías hábitos creados, hábitos que seguías y que te estaban dando buenos resultados. Yo soy en ese sentido testigo y protagonista en ese sentido de saber lo que eso afecta, pero hay que tratar en la medida de lo posible de buscar actividades donde esa conexión mente y cuerpo se mantenga. No solamente porque el ejercicio regular, obviamente sabemos que aumenta y mejora y mantiene al día nuestro sistema inmunológico y también, bueno, hay un retardo de alguna manera del envejecimiento cerebral, me refiero, sino que también te mantiene en tu alto nivel de concentración, en un enfoque de vida un poco más holístico. Entonces, realizar actividades que te permitan, y cuando digo actividades me refiero meditación, ejercicios de respiración, yoga, pilates, bailoterapia, sesiones cortas de ejercicios de 7, de 8 minutos, calistenia, es decir, hay una serie de actividades que podemos realizar dentro de nuestra casa, por más pequeño que sea el espacio, y que nos permiten mantener nuestra mente también liberada del estrés que genera no solamente nuestra actividad laboral propiamente dicha, sino todas estas circunstancias mundiales que de alguna u otra manera pues nos afectan, nos guste o no. Entonces es importante tomar en cuenta eso. La música, una buena práctica, también hay varios estudios que hemos compartido por
por las redes sociales, en este caso de Somos Impulso. Una de ellas es que cuando tú escuchas una canción repetida, tiendes a disolverte en la canción, lo que evita que la mente esté divagando en otra cosa. Entonces muchas personas, muchos amigos que yo tengo, y me incluyo allí, cuando queremos ese nivel de concentración máximo, necesitamos aislarnos un poco del entorno. Por más que vivamos solos, por más que ya estemos claros con todo lo que comenté antes, por más que tengamos la herramienta de trabajo y estemos en el lugar como más idóneo de nuestra casa, a veces necesitamos precisamente, colocarnos los headphones, colocarnos unos auriculares y poner cierto tipo de música. Y sí, va a depender, ¿no?, de cada uno de los gustos que tengamos. Pero bueno, yo sugiero que no sea una música ni demasiado movida, ni demasiado lenta, porque entonces, puedes caer en, si es muy movida es un tema de distracción, y si es muy lenta es un tema de demasiada relajación, entonces como que se saca de lo que quieres, ¿no? Y lo que estás buscando es concentración. Es evitar cualquier ruido alrededor que te pueda interrumpir en esa actividad de concentración que estás realizando. No quiere decir que pases todo el día así, tampoco lo recomiendo, pero sí hay momentos del día que creo que vienen bien. Entonces, en ese sentido, para terminar como esta lista de recomendaciones y buenas prácticas y pasar al tema equipos, que también es muy importante tomarlo en cuenta, ya mencioné el tema de conexión mente y cuerpo, mantenerlo sano, ya mencioné el tema de la música, que es importante, y otro punto importante es la gestión efectiva del correo electrónico. Yo sé bien lo que significa el tema del correo electrónico, e incluso creo que dedicamos un artículo hace un tiempo atrás que tuvo bastante buena receptividad, que es cómo gestionar de manera efectiva tu correo electrónico. Y una de las cosas que se recomienda es precisamente tener momentos específicos del día para leer, enviar o responder correos. Porque en la gran mayoría de los casos, cuando una empresa te contrata, no necesariamente te está contratando para responder correos. Esa no es tu actividad, ese no es el foco. Es parte de las tareas que tú tienes que realizar en lo que haces. Habrá personas que sí, pero en todo caso, el tema de planificar esos momentos en que, yo me siento de tal hora a tal hora y en ese tiempo redacto, envío, respondo correos. Ya, punto y se acabó, hasta el siguiente día. Créanme, pónganlo en práctica y se acordarán de mí, que va a cambiar sobremanera su nivel de productividad. Otro punto importante, lo mencionaba por ahí Félix con respecto a las herramientas, es que todos los archivos y carpetas que tengan y que estés utilizando, busca que esté sincronizado con la nube. Porque en caso de que tengamos que movernos de lugar por cualquier motivo, siempre vamos a tener disponible esos archivos que necesitamos en la herramienta. Siempre y cuando tengamos internet, pues tenemos esa tranquilidad de trabajo colaborativo, pero también de disponibilidad de esos archivos y de esos documentos que necesitemos. Y los dos últimos que tengo, o de alguna manera, pues el último, pero que se resume como yo lo llamo el mantra, y es un mantra que hemos también compartido y hemos comentado en distintos episodios, y es que más reuniones no es más productividad. Más correos electrónicos no es más productividad. Trabajar más horas por día no es más productividad. Y tomar pausas cada 50 minutos, levantarte, respirar profundo y moverte un poco, créeme que eso sí genera mayor productividad y te vas a sentir mejor y vas a rendir más. Entonces ese mantra, sobre todo esos 3 primeros puntos que mencioné, más reuniones no es más productividad, más correo no es más productividad, y trabajar más horas por día tampoco implica más productividad, escríbelo casi que en todos lados de tu casa para que lo leas cada 10 minutos y verás que no nos equivocamos al respecto. Yo agregaría uno más también, que es el tema de la seguridad, ¿no? Digo la seguridad de informática en este caso, porque dependiendo del cliente con que estés trabajando, puedes estar compartiendo datos que sean confidenciales y pudieras necesitar, por ejemplo, una VPN para tu trabajo. Pero bueno, eso también te lo dará el tipo de trabajo que estés haciendo. Otra cosa, digo, para agregar un poco a lo que tú comentabas de esas actividades que te permiten, digamos, hacer como un break luego de esas jornadas o momentos de concentración, como lo comentabas tú, es bueno, pues en mi caso, o sea, yo empiezo el día, por ejemplo, haciendo ejercicio y escuchando podcasts, como por ejemplo Escuchempre. Pero sí, puedes hacer cosas que son agradables para ti al principio del día
Te recomendaría, por ejemplo, que no escuches noticias porque más bien eso te pone un humor no muy bueno. Pero haz cosas que te agraden para empezar el día, lo que sea. Ya René lo comentó. Yoga, meditación, ejercicio, lo que sea. O también un curso o aprendizaje. Siempre ten en cuenta que no tienes que estar todo el día, como comentaba René, la productividad. No es que estés trabajando 15 horas al día o que trabajes 50 horas a la semana, 60 horas a la semana. Eso no es productividad. Tienes que compartirlo también con las otras áreas, como por ejemplo el aprendizaje. Para tu trabajo es importante y para tu vida también, ya sea un aprendizaje de algo, alguna habilidad que no necesariamente esté relacionada con lo que hacemos. Sí, totalmente, totalmente. Incluso eso que mencionas, bueno, yo siempre lo comento, pero bueno, hoy en día también entiendo que no todos tenemos los mismos momentos, digamos, de mayor despeje o productividad o concentración, digamos, en los mismos momentos del día. Ahora, científicamente, ciertamente está demostrado y hay data suficiente estudiada alrededor de eso que demuestra que precisamente las primeras horas del día, por lo general, es una ventana de aproximadamente unas 3 horas donde estamos realmente enfocados, ¿Cierto? donde tenemos nuestros niveles de creatividad más altos y precisamente esas primeras horas del día, úsalas para pensar, para planificar, para enfocarte, para aprender, para escribir, para hacer este tipo de actividades de desconexión y que más bien te permiten conectarte con lo que tengas que hacer. Yo soy una persona de las mañanas, creo que Félix también, y yo toda la vida he sido una persona de las mañanas. Para mí las mañanas son demasiado importantes. Mi jornada comienza muy temprano. También ha variado a través del tiempo, también varía un poco con respecto a la temporada. No es lo mismo levantarse a las 5 en pleno invierno que en pleno verano. Sí, eso lo sabemos. Entonces, bueno, puede variar, pero para mí la mañana es clave. Si mi mañana va bien, pero en el 80-90% de los casos, el resto del día va bien. Si mi mañana va mal, porque bueno, también sabemos, no todos los días son perfectos, no todos los días son ideales, no siempre se cumple exactamente con la agenda, no siempre tenemos que lograr esos 6, 10, 15 puntos, que no recomiendo que sean 15, pero digamos 5 o 6 puntos que tenemos. Nos pasa, pueden haber imprevistos, pueden haber cosas que no controlamos nosotros. Es así, es un hecho. Y a todos nos pasa. Pero en todo caso, hay que tratar de alguna u otra manera de buscar esos momentos. Una persona me escuchará y dirá, bueno, René, eres tú que te paras a las 5 o 6 de la mañana. Yo ni de vaina me paro a esa hora. Perfecto, no pasa nada. No pasa nada, no hay ningún inconveniente. A lo mejor esas 2 o 3 horas tuyas no son entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. A lo mejor en tu caso es desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Bueno, es válido. Lo más importante no es que yo lo sepa, lo importante es que tú sí lo sepas, que tú lo identifiques, que tú sepas realmente cuál es ese momento y por qué es así además, porque venimos del descanso. Y por eso insistimos que el descanso y esa desconexión y ese saber poner horario, aún trabajando desde casa, es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente el cuerpo necesita descansar, la mente necesita descansar porque nuestro sistema se encarga de regenerarnos y precisamente si no cumplimos con esos ciclos, al siguiente día no vas a amanecer bien. Y repito, a todos nos pasa. Nos podemos despertar con el pie izquierdo, podemos tener día malo, podemos tener semanas muy fuertes de trabajo, a todos nos pasa, pero hay que intentarlo. O sea, tenemos que intentarlo, sobre todo los que trabajamos como independientes, que no necesariamente tenemos por qué, ojo con esto, cumplir un horario y decir, ya llegué, aquí estoy, voy a almorzar, ya me fui. Sí, yo sé que hay personas que tienen que hacerlo, sobre todo en estas circunstancias, pero en mi caso, por ejemplo, es con mi equipo y la comunicación que yo tengo con ellos, pero no necesariamente porque al cliente yo tengo que decirle, mira, ya llegué, ya aquí en 3, no. Entonces, saber identificar eso, saber manejar tu tiempo y identificar estas actividades es clave cuando se trabaja sobre todo desde casa. Y bueno, teniendo esto claro, pasamos a la última parte de este episodio que es mucho más corta porque se trata de equipos o materiales o elementos o objetos, como lo queramos ver. Muy importante que para que puedas trabajar de manera correcta desde casa, obviamente tengas un computador. Como ustedes saben, nosotros no vamos a recomendar aquí marcas, que el modelo, porque eso va más alineado con el tipo de actividad que tú realices. Sin embargo, es importante que el computador funcione bien, esté actualizado, siempre lo repetimos.
Es importante que el computador funcione bien. No estoy diciendo que tenga el más caro del mercado, el que todo el mundo quiere tener. No, para nada. Yo durante toda mi vida he tenido 3 laptops. 3. O sea, y aquí estoy. He podido sobrevivir, he podido trabajar sin problema y he podido sacarle bastante provecho a las herramientas que he tenido. Entonces es importante que el computador que tenga sea un computador correcto, que funcione bien y que esté actualizado. No importa la marca, el sistema operativo, ya eso es otra discusión. Obviamente, además del computador, en estas circunstancias en las que vivimos, un smartphone es clave. Es la segunda herramienta más importante en este momento, prácticamente para cualquier área y cualquier persona. Entonces, lo mismo, tampoco es que el modelo, el Plus, Ultra, Pro, Max del más allá que acaba de salir, no. Uno que funcione de manera correcta, que tenga las características correctas para lo que necesites, que se adapte por supuesto a las necesidades que puedas estar buscando para que le saques provecho, y lo mismo, que esté actualizado. Siempre que piensen en un computador y piensen en un smartphone, tienen que proyectarse a 3 años. Si ustedes van a comprar un computador, van a comprar una tablet o van a comprar un smartphone, es un smartphone o un computador o una tablet que tiene que estar a mínimo con ustedes 3 años. Menos no. Y cuando digo 3 años es porque soporta actualizaciones, porque sabemos que la memoria no se me va a acabar dentro de 2 semanas. Eso es importante porque esto no lo podemos ver como un lujo. No. Son nuestras herramientas de trabajo. A nosotros nos quitan el computador y a Félix seguramente piensa lo mismo. Nos quitan el teléfono y nos dejan sin trabajo. Eso es un hecho. Nos guste o no. Es un hecho. Entonces es importante tomar eso en cuenta, que mínimo cada uno de estos elementos que mencioné tengan la proyección de que tiene que durar por lo menos 3 años. Si es más, genial, pero mínimo 3 años. Yo menos sería absurdo. Adicional a estos dos, que por supuesto son clave, son como los principales, aunque está así todo lo que voy a decir, pero obviamente necesitamos una buena conexión a internet. Sobre todo trabajando desde casa, por más que sea internet doméstico, ¿sí? En la mayoría de Latinoamérica se conoce como banda ancha en muchos países, pues es importante tener una buena conexión a internet. Si me preguntan a mí, bueno, pero ¿qué recomiendan ustedes? Bueno, yo recomendaría que fuese fibra óptica, pero yo sé que en toda Latinoamérica, a todas las casas no llega fibra óptica. En algunos casos llega de manera, vamos a llamarla inalámbrica, a través de antena, ¿sí? Satelital o radiofrecuencia. En otros casos llega vía alámbrica a través de, no de fibra óptica, sino de cobre, cable de cobre. Entonces, claro, va a depender de donde tú estés, pero trata en la medida de lo posible que sea una conexión estable dentro de las posibilidades. Y si las circunstancias son, digamos, no tan estables, entonces ten más de una conexión a internet. Ejemplo, tu conexión móvil a través del smartphone con una compañía y la conexión que te llega a tu hogar, a tu casa, con otra compañía, independientemente sea fibra o no. Eso permite que si una falla tengas un backup. Entonces, en ese sentido, es muy importante siempre cuidarnos de esas 3 cosas. Los elementos, en este caso computador, smartphone y la conexión a internet. Otro punto importante con respecto a elementos, a equipos, obviamente es el lugar donde trabajamos. Es decir, el escritorio y la silla. Estos son 2 puntos clave que además son de amplio debate en redes sociales desde hace mucho tiempo, pero que yo siento que desde hace unos 2 años para acá se ha vuelto incluso para muchos tendencia en internet, unos escritorios increíbles y luces y LED y una cantidad de elementos impresionantes, robóticos, que el escritorio sube y baja solo. O sea, bueno, ok, no vamos a recomendar que te vayas a gastar $50,000 en un escritorio de esto. No, nunca sería una recomendación, a menos que tus circunstancias realmente sean esas y te lo permitan. Pero realmente no es la recomendación que nosotros daríamos. Pero en todo caso sí es importante que tengas un escritorio limpio, cómodo, de buen tamaño, donde quepas, digamos, lo más cómodamente posible, que tenga una buena altura. Y si no tiene la altura más óptima, entonces siempre trata que la pantalla de tu computador esté a la altura de tu mentón, al cuello, justo encima del cuello ahí. No hacia abajo, porque entonces son lesiones que a través del tiempo de tanto estar allí va a comenzar a pegarte en la cervical, a tener afectaciones en la columna. Entonces es importante, súbelo con cajas, súbelo con una caja de zapatos, con una caja de un juego, con una caja cualquiera que tengas, levántalo, utiliza los libros. Es importante que el computador siempre esté a cierta altura. Y por supuesto eso implica otras cosas. Por ejemplo, para proteger nuestras muñecas, el mousepad, ese elemento que básicamente tiene como
una parte acolchada donde posa la muñeca. Es importante. Pareciera que no, son detalles simples, pero que marcan la diferencia cuando lo usas y cuando no lo usas. Por lo mismo, para evitar lesiones. Y por supuesto la silla. Yo sé que eso es complicado porque no todo quien trabaja como independiente tiene la capacidad económica para comprar una buena silla. Yo lo sé. Pero hay que tratar en la medida de lo posible tener una silla al menos lo mínimamente correcta y si no buscar adaptaciones. En YouTube hay mucho material donde tú una silla digamos tradicional de casa, no muy elaborada, puedes hacerle algunos ajustes y mejorarla con un cojín, mejorarla con una almohada, algo, pero que créanme que marca la diferencia la silla que utilices para trabajar, porque las dolencias en la espalda, en las rodillas, en las piernas, en los codos, en las muñecas, todo eso afecta tu trabajo, afecta tu productividad y por supuesto, ¿por qué? Porque afecta tu salud. Entonces créanme que es muy importante tomar esto en cuenta. En el tema de distractores, hay que evitar distracciones cuando tú estás en tu jornada, ¿no? Lo más posible. Y uno de los mayores distractores y a la vez mayores herramientas que tenemos es justamente el teléfono celular. Pero el tema de las notificaciones es algo que tenemos que, mientras estemos en nuestra jornada concentrada, sería bueno apagar esas notificaciones. Porque es muy fácil de repente ver una notificación, no sé, se me ocurre Instagram, y quedarte pegado allí media hora haciendo scrolling de X, Y, Z. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo por ejemplo, una de las cosas que bueno, ya la hago así como de manera automática, pero en principio no era así. Yo tuve que aprender a eso porque ¿qué pasó? Eso que acaba de describir Félix a mí también me pasaba. Es decir, estaba concentrado haciendo algo y de repente llegaba una notificación de cualquier aplicación y bueno, uno dice, no, pero es nada más responder esto. Y en ese responder esto caes en otro chat y ese chat te lleva a una red social y, esa red social, y cuando no te diste cuenta y perdiste 35 minutos en eso, que no te agregó nada a tu trabajo, en el 100% de los casos, o en el 99%. Vamos a dejar un margen de un 1% de que no es así. Pero en todo caso sí es importante control de esas notificaciones, tanto en el computador o en tablet o en el smartphone. Hay una buena cantidad de aplicaciones, hemos hecho recomendaciones y artículos al respecto, donde te permiten controlar esa configuración de notificaciones para que no te moleste. Y una que no falla, independientemente de las notificaciones, es ponlo en modo silencio y voltea el teléfono, pon la pantalla hacia abajo. Eso es una práctica que yo realizo cada vez que entro a una reunión. Tengo una reunión con un cliente, ya estamos, tú me escuchan, todo bien, perfecto, agarro el teléfono y lo volteo, pum, no pasa nada. Y así puedo estar concentrado en lo que puedo estar haciendo. Terminé la reunión, perfecto, los puntos, esto, aquello, lo otro, reviso allí, por ser una emergencia, perfecto, y lo dejo allí. Entro a otra reunión, lo mismo, pum, hacia abajo de la pantalla. Yo sé que no es fácil y mucha gente me dirá, bueno, ese eres tú, Reinier, que lo haces, pero yo trabajo con el teléfono. Así como tú utilizas el computador, yo trabajo con el teléfono. Perfecto, pero entonces mide cuánto tiempo estás pasando en cosas, en aplicaciones dentro de tu teléfono que no tengan que ver con tu trabajo. Y controla esas notificaciones, controla la cantidad de aplicaciones que tienes instaladas. Y bueno, yo creo que siempre es como buscar maneras de mejorar nuestra productividad en función también de mantener nuestra salud física y mental y de avanzar en consecuencia, ¿no? Por último, para cerrar el episodio, quería mencionar algunos periféricos que van, digamos, que complementan bastante bien ya esto cuando uno sube como un pequeño escalón más y ya tienes la posibilidad no solamente de tener el computador, el smartphone, etcétera, sino también es importante contar con unos buenos audífonos. Y cuando digo buenos audífonos no tiene que ser, repito, los últimos y más caros del mercado, sino unos audífonos correctos, cómodos sobre todo, repito, cómodos, que te permitan abordar una reunión de manera correcta, que la otra persona te escuche correctamente y te vea correctamente. Y ese ver entonces pasa por, si la cámara de tu computador no es tan buena o no la tiene, entonces tener una webcam también es importante, sobre todo en estas circunstancias donde no estamos viendo a la otra persona. Es importante que en esos momentos de reunión, quizás no toda la reunión, pero por lo menos al inicio y antes de cerrar o en momentos de preguntas y respuestas, enciendas la cámara. Para el ser humano es importante la lectura de la otra persona, saber si se está entendiendo, cuál es la expresión facial de las demás personas. Es parte de lo que nos define como seres humanos. Entonces es importante el tema webcam. Y por supuesto, el teclado que utilicemos, ¿no? Hay teclados que suenan mucho y si eres una persona que está grabando tutoriales o audios o quiere transmitir alguna información, entonces el tema teclado puede generar mucho ruido distractor mientras estás haciendo esas grabaciones. Entonces es importante saber qué tipo de teclado estamos utilizando, lo mismo que el mouse, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas para que las tomes en cuenta. Y la herramienta que siempre repetimos y que nunca falla y que siempre
yo recomiendo que esté allí papel y lápiz. Siempre. Llámalo agenda, llámalo notas, llámalo como sea, papel y lápiz. Es importante que anotemos, que no perdamos esa actividad kinestésica que está allí. Entonces, no sé si quieres agregar un punto más, ya sea a nivel de recomendación o equipo. Félix. No, mira, creo que a título general cubrimos, los puntos importantes, ¿no? Solo le agregaría el tema de, por ejemplo, si tienes unos headphones, audífonos, hay algunos que traen micrófonos y tienen buen nivel de captación de sonido, y también está el tema de cancelación de ruido, que eso un poco para evitar distracciones es importante, o el ruido ambiental que pueda haber en donde estés, pues. Son elementos que fíjense que no es una lista de productos de una marca o no, y ni siquiera nos enfocamos en otra cosa porque, bueno, primero que tanto Félix como yo siempre apostamos por por una cultura de alguna manera minimalista, ¿no? Y que lo que tienes realmente lo uses, y lo uses en lo que tienes que usarlo, en este caso siendo productivo en tu trabajo y sacándole el máximo a esa tecnología, sea digital, software o sea como equipos. Lo importante es sacarle el máximo provecho. Entonces, menos es más. No tengas un escritorio lleno de aparatos y gadgets que no usas. O sea, no tiene ningún sentido. Créanme, esos son distractores visuales que tienes allí. Y cosas que a lo mejor no son gadgets, pero son cosas que tampoco deberían estar ahí. Es decir, el escritorio tiene que estar lo más ordenado y prolijo posible, con las herramientas que realmente necesitas y que necesitas tener a la mano. O sea, cosas como por ejemplo una grapadora o engrapadora, una tijera. Si eso no es parte de tu trabajo, porque no trabajas con eso, pero lo tienes allí en el escritorio, créanme que eso es un distractor visual. Ponlo en otro lado, guárdalo, quítatelo de encima. Si no lo necesitas a diario y no lo estás usando con mucha frecuencia en tu día a día, no tiene por qué estar en tu escritorio. Pon en práctica estas recomendaciones y después nos cuentas en los comentarios, nos dejas preguntas si te sirvió, si no te sirvió, si te funcionó, si lo estás haciendo, cómo te ha ido con eso. Y bueno, más allá de todas estas recomendaciones, la mejora continua es la conclusión de este episodio. O sea, tienes que mejorar continuamente. Todos podemos mejorar continuamente. Todos tenemos la capacidad de crear nuevos hábitos que nos hagan mejores desde todo punto de vista y buscar siempre la manera, la forma de hacer las cosas para lograr esas metas que nos proponemos. Y por supuesto, todo implica una curva de aprendizaje. No esperemos que de hoy a mañana todo cambie. Y que simplemente por yo mover el escritorio, limpiarlo y quitar la tijera que nunca utilizo, entonces ya esa era la solución, qué maravilla. No, todo implica una curva de aprendizaje y eso significa que te lo tomes con calma, que vayas poco a poco y que poco a poco vas a ir viendo resultados en función de esos nuevos hábitos, de esas nuevas prácticas, de esas nuevas cosas que estás incorporando en tu rutina de trabajo. Nuevamente, gracias por escucharnos. Suscríbete o síguenos, es 100% gratuito, disponible como siempre, Escucha y Emprende en todas las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en somosimpulso.com/podcast. Ahí también está no solamente todos estos episodios, sino que además el artículo que acompaña siempre cada uno de los episodios que publicamos. Y no olvides dejarnos tus comentarios, likes, estrellas, preguntas para que más personas puedan enterarse e impulsen la creación de nuevos episodios. Y por último, no olvides compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos en el próximo episodio de Escucha y Emprende.